Bien con el tiempo. La próxima charla está a cargo de la doctora Servio. Ella es médica hematóloga pediatra del Hospital Garrahan y el título es Hemofilia y desórdenes hemorrágicos raros en pediatría. Bueno, buenas tardes. Para arrancar vamos a presentar el enfoque de pacientes con hemofilia A, previamente no tratados, la visión actual 2023, que fue presentada por Samantha Go. Para recalcar, hoy en día el objetivo en hemofilia ha ido hacia arriba, por suerte ha mejorado muchísimo. Y si bien antes se buscaban otros objetivos, hoy en día debemos saber que debemos tratar a todos los pacientes que tengan un fenotipo severo, que ya no depende del porcentaje de factor 8 o 9 que vayan a tener. Y el objetivo son dos: sangrado cero, que es como lo mínimo que quisiéramos tener, y un objetivo mucho más ambicioso, que es lo que le llaman mente libre de hemofilia, que quiere decir que la persona ya no se preocupe por su enfermedad y pueda hacer una vida absolutamente normal. En este sentido, la guía de la Federación Mundial de la Hemofilia mantiene ciertos criterios de inicio de profilaxis, como ser el segundo sangrado articular o antes de los 3 años de vida, o inmediatamente después de una hemorragia intracraneana, y agrega dos cuestiones para destacar, que son que en países de bajos recursos uno debe iniciar profilaxis, aunque sea a bajas dosis, y plantea que con las nuevas terapias no sustitutivas uno puede iniciar la profilaxis antes. ¿Y por qué uno quisiera empezar la profilaxis antes de esos 3 años, que es el planteo como clásico? Y tiene que ver un poco con la hemorragia intracraneana, que si uno ve las curvas, se producen en el 70% antes de los 3 años de vida, que es lo que está planteado ahora como inicio de profilaxis, y el 60% antes de los 9 meses de vida. Entonces, una de las cuestiones que preocupa a los pediatras es cómo disminuir la incidencia de hemorragia intracraneana. Y para eso tenemos dos tipos de terapias disponibles hasta la fecha: las sustitutivas con los concentrados de factor 8 y las no sustitutivas, que por ahora el que está aprobado es emicizumab. Algunas de estas cosas ya son conocidas, pero para repasar, la terapia sustitutiva va a aportar el factor que nos falta, nos va a permitir individualizar mucho el tratamiento y hay mucha experiencia y se sabe cómo se manejan los sangrados. ¿Qué contras tiene? Sigue siendo de infusión endovenosa. En chicos esto es muy complejo, requiere infusiones todavía frecuentes, si bien vamos a ver que esto puede cambiar próximamente. Suele requerir catéter, suele costar la adherencia del paciente y de los padres de la familia a este tratamiento, y pone como contra los picos y los valles, si bien los picos no me queda claro que es una contra, sí los valles. En cuanto al emicizumab, tiene como ventajas que es de administración subcutánea, que es espaciado, que independiza rápidamente a la familia porque se aprende muy rápido su colocación, pero tiene como contras que todavía sabemos poco, en pediatría sobre todo, cómo son los efectos a largo plazo. Hay muy poquitos datos que ahora vamos a ver en menores de 1 año. No sabemos si evita la hemorragia intracraneana, digamos, es como una esperanza en este momento, pero no está demostrado que lo haga. Y quedan todavía bastantes dudas respecto de cómo se tratan los eventos hemorrágicos cuando uno está recibiendo esta droga. En cuanto a la terapia sustitutiva, lo más novedoso es redefinir qué niveles estamos buscando y adaptarlo a la vida del paciente. O sea, en qué momento ese paciente está de su vida y qué es lo que yo voy a buscar para evitar que haya sangrados, sobre todo articulares. Y entonces, si ustedes se fijan, de acuerdo a cada instancia de esa persona, uno va a tener diferentes objetivos y debemos ser mucho más flexibles de lo que se pensaba inicialmente. Y esta es una nueva medicación, con lo cual yo les decía, bueno, esto de las infusiones frecuentes lo tendríamos que rever, porque se presentó este estudio de esta medicación con nombre complejo, que es profilaxis en pacientes menores de 12 años de edad con hemofilia A severa en este caso. Este es un concentrado de factor 8 recombinante modificado, como pueden ver en el gráfico, tiene muchas cosas extras que hacen que se independice de la vida media del factor von Willebrand. ¿Sí? Entonces, este estudio se evaluaron 74 pacientes
previamente tratados, en los menores de 6 años más de 50 dosis, en los 6 a 12 años más de 150 días de exposición, y la administración eran 50 unidades kilo por semana durante un año. Sigue siendo endovenoso. Pero los resultados, si vemos acá, son muy alentadores, ya que el 64% de los pacientes no presentaron eventos hemorrágicos, el 80% no tuvieron sangrado articular y el 88% no tuvieron ninguna hemorragia espontánea. Y esto a un año de seguimiento. Y en el estudio de farmacocinética podemos ver que la vida media es superlativamente mayor de lo que estamos acostumbrados, 40 horas en promedio, lo que permite en pacientes pediátricos que el paciente, entre comillas, deje de ser hemofílico durante 3 días de la semana, ¿sí? Porque va a mantener valores por encima del 40%, y llegue a los 7 días con un nivel de más de 10%, que es un muy buen objetivo. En este sentido, se presentó este póster a cargo del doctor Klamroth, donde compararon esta nueva molécula contra los factores 8 de vida media extendida que ya conocemos hace más tiempo. Y en todas las medidas que ellos evaluaron, los resultados fueron a favor de esta nueva molécula. Pasando a la terapia no sustitutiva, que por ahora, como dije, tenemos aprobado emicizumab, nuestra principal contra en pediatría es que hay pocos datos en menores de 2 años. Entonces, Samantha Go vuelve a presentar qué datos tenemos, y si ustedes se fijan al pie del gráfico, solo 35 pacientes menores de 2 años han sido reportados en estudios. Sin embargo, presentaron los resultados del análisis interino del GEVEN-7, que son 54 pacientes previamente no tratados o mínimamente tratados menores de 12 meses, con hemofilia sin inhibidor, con una mediana de edad de 5 meses y un seguimiento también de aproximadamente un año. Si se fijan, la farmacocinética del emicizumab fue muy similar a la de niños, adolescentes y adultos, con 60 el nivel estable, con una efectividad, con una tasa anualizada de sangrado articular de 0,1, que es muy bueno, y todas las hemorragias fueron traumáticas. En cuanto a seguridad, no hubo eventos adversos, pero volvemos a recalcar que todavía tenemos datos limitados sobre el efecto a largo plazo sobre la salud articular de esta medicación. Y en este sentido, me pareció destacar esta presentación que se hizo de un grupo de la India, donde por cuestiones económicas se propusieron evaluar dosis más bajas de las recomendadas de emicizumab. Y ellos dividieron a sus pacientes, que ven que son poquitos, 4, 10 y 10, en 3 grupos, comparando estas dosis bajas de emicizumab de 3 miligramos kilo por mes, ¿sí?, contra la dosis clásica y contra la profilaxis clásica con factor 8, pero a bajas dosis, que es lo que usan ellos. Y en el cuadro lo que pueden ver son los resultados de los 3 grupos comparados, donde se ve que tienen muy buenos resultados generales. Sin embargo, los 2 grupos con emicizumab son superiores a la profilaxis con dosis bajas de factor 8 convencional. Y el tema costos, que es una cosa muy importante en este sentido, porque justamente por eso se hace el trabajo, las dosis bajas de emicizumab fueron las más económicas, con muy buenos resultados. Otra pregunta que nos queda cuando uno inicia una profilaxis con emicizumab es cuál es el riesgo de inhibidor de esa persona, y esto todavía no está respondido y no se sabe si el riesgo disminuye porque uno lo expone menos al factor 8 y lo expone más tarde, o si ese riesgo aumenta porque uno lo va a exponer en situaciones de alto riesgo como cirugías o sangrados. Y en este cuadro de abajo presentado por Guillain, él estima un tiempo hasta el desarrollo de inhibidor, asumiendo que la persona empieza profilaxis a los 9 meses de vida si lo hace con factor 8 convencional o con emicizumab. Y con emicizumab tardaría 13 años en presentar un inhibidor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tiene uno que ponerle emicizumab a un paciente que está, factor 8 a alguien que está con emicizumab? Bueno, tampoco está respondido, pero se presentó también Samantha Go este trabajo donde evalúan qué está haciendo el mundo en relación a la tolerización con 8 en alguien que inició profilaxis con emicizumab. Sabiendo que las primeras 50 dosis de días de exposición son los más riesgosos, que durante un tratamiento con emicizumab es poco probable que uno se exponga al 8 si no lo hace adrede, y que la tolerancia puede ser importante si pensamos que es un niño y que dentro de 10 años puede acceder a terapia génica,
y todavía no sabemos qué es lo que puede pasar con eso, o que puede requerir una cirugía donde uno el emicizumab no le alcanza y lo tiene que exponer a 8. Entonces, esto en realidad lo traigo porque los que quieran participar, el estudio está abierto y se va a hacer esta encuesta a partir de septiembre y se pueden contactar con los organizadores. Esta droga todavía no está aprobada para pacientes pediátricos, pero sí me pareció importante contarles que se presentaron los resultados del Explorer 8 y que se aprobó el concizumab en Canadá para pacientes con hemofilia B con inhibidor, que sigue siendo el nicho de mayor gravedad y en el que estamos esperando los pediatras también alguna respuesta. Y en este sentido se inició el Explorer 10, que es el proyecto pediátrico para evaluar concizumab. A partir de la interrupción que hubo por efectos adversos durante la pandemia, cuando se reinició el estudio no hubo mayores eventos trombóticos, con lo cual es también muy prometedor. Pasando a los desórdenes raros de la coagulación, muy cortito por cuestiones de tiempo. Una de las plenarias estuvo a cargo de Björn, espero decirlo bien, Dahlback, donde presentó toda su vida en relación al factor 5. La charla fue muy buena, pero vamos a hablar dos cositas muy puntuales en relación a sangrado, que es esta presentación. Y un poco lo novedoso y lo entusiasmante es cómo se siguen descubriendo cosas, ¿no? A raíz de las nuevas tecnologías que se van disponiendo. Y esta es la descripción del factor 5 corto, que tiene que ver con un splicing alternativo que hace que uno de los dominios de la molécula tenga 100 veces más afinidad por el inhibidor de la vía del factor tisular y que a su vez, unido a la proteína S, lleva a la inhibición del factor 10 activado y eso predispone a sangrado. Esta fue la primera descripción, pero hay muchas otras variantes moleculares que generan a través del mismo mecanismo esta consecuencia. En cuanto a otras alteraciones, Diane Nugent presentó los desórdenes raros cuando no sabemos ya qué estudiarles, digamos, y la deficiencia de 7. Y presentó lo que es el estudio ATEN-10, que es en Estados Unidos, donde lo que hacen es la secuenciación por NGS de los genes completos de todas estas moléculas. Ella mencionó, que lo vamos a ver un poquito más tarde, que le falta, o algo que le hubiera gustado incorporar, es el factor tisular, que será la próxima incorporación. Pero en estos pacientes que ya han estudiado, que son 674, al 95% les encontraron una variante, tanto en el exón como en el intrón, del gen que ellos estaban esperando encontrar, la mutación, pero el 30% también tuvieron alteraciones, variantes genéticas donde no estaban buscando. Y entonces se plantea cuánto de estas alteraciones suman al fenotipo hemorrágico de la persona. Y de este 30%, el 20% fueron variantes patogénicas o probablemente patogénicas, otras siguen siendo de significado incierto, y en el 5% del global no se pudo detectar todavía cuál era el motivo de la hemorragia. Hizo particular hincapié en el factor 7 porque bueno, todavía es una molécula que genera conflictos porque no hay un valor de corte para definir quién va a sangrar y quién no va a sangrar, que es lo que nos interesa particularmente en los pacientes. Y entonces nos mencionaba que necesitamos todavía mejores estudios bioquímicos para definir esta situación y empezar a buscar en otros lados, por ejemplo en el factor tisular, que era un poco esto de la trombina y la antitrombina, de qué lado miramos ese conjunto de un par de moléculas. Y por último, la presentación de Johanna Gebhardt de Viena. Ella presentó lo mismo, qué buscar cuando ya no sabemos qué buscar, dos cosas más conceptuales. Todavía las pruebas globales de la coagulación, como son la tromboelastografía, la generación de trombina, el PFA100, no están definidos qué valor tiene para predecir que vamos a encontrar algo en esa persona, con lo cual hay que tomarlo con sumo cuidado y no serían los que debemos considerar para dirigir futuras investigaciones. Y este otro que me pareció interesante del Banco de Viena, de pacientes con enfermedades von Willebrand, si se debe o no se debe repetir el estudio cuando uno sigue sospechando que esa persona tiene algo y el estudio no nos brindó información. Y en este sentido me resulta interesante que los resultados que se encontraron por encima
de 80 unidades por decilitro, raramente cambiaban ese valor. Sin embargo, cuando estamos por debajo de 80%, pueden pasar las dos cosas, o que el paciente, la persona que parecía tener un von Willebrand no lo tenga y viceversa, con lo cual la sugerencia es, si uno realmente tiene la sospecha, con esta molécula tan traicionera, es repetir el estudio. Y eso es todo. Muchas gracias.